En el día 165 de nuestro reto Lee la Biblia este año hablaremos de un lugar espacioso. John Newton, 1725-1801, fue un ateo militante, un abusón y un blasfemo. Era un joven lleno de rabia y desenfrenado. A los 18 años fue alistado a la fuerza en la Marina, donde infringió el reglamento de una manera tan flagrante que fue azotado públicamente por desertor. Era odiado y temido por sus compañeros de barco y él mismo acabó siendo un tratante de esclavos. A los 23 años, la embarcación de Newton se topó con una tormenta muy severa en la costa de Donegal y casi se hundió. Cuando el barco empezó a llenarse de agua, clamó a Dios y aquel día, el 10 de marzo de 1748, Dios lo rescató. Comenzó una nueva vida, empezó a orar y a leer la Biblia. Con el tiempo acabó uniéndose a la campaña de William Wilberforce en pos de la abolición de la trata de esclavos, convirtiéndose en una de las luminarias que lideraron dicha campaña. Por lo que más se conoce a Newton es por ser autor del himno Amazing Grace, Sublime Gracia. Sublime gracia, cuán dulce el sonido que salvó a uno como yo. Alguna vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado, estuve ciego, pero ahora veo. Ser rescatado es ser salvo, puesto en libertad y liberado del peligro, del ataque o del daño. Jesús es aquel que te rescata y te lleva a un lugar espacioso. Leamos Salmo 73, versículos 15 al 28. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despiertas, así, Señor, ¿cuándo despertares? Cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Salmo 73 nos habla acerca de un amplio espacio para ti. ¿Alguna vez has experimentado la pendiente resbaladiza del pecado? En ella te encuentras resbalándote cada vez más abajo en un camino por el que en realidad no quieres transitar. El salmista deambuló por este camino. En cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Cuando te adentras en el santuario de Dios, tu perspectiva cambia por completo. Allí comprendí cuál será el destino de los malvados. El arrogante y el malvado son quienes están en terreno resbaladizo. Aunque por fuera parezcan tener éxito y prosperidad, van por el camino que lleva a la destrucción. Tener envidia de los sin Dios es algo necio e ignorante. Cuando ves las cosas desde la perspectiva adecuada, te das cuenta de la manera casi increíble en la que eres bendecido. No hay nada que se compare a caminar en una relación con Dios, a conocer su presencia, su guía y su fortaleza, así como su promesa de llevarte hasta la gloria. Estás mucho mejor que los sin Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Dios te lleva hasta ese amplio espacio. Cuando ves todo aquello de lo que has sido rescatado, te das cuenta de lo bueno que es tener a Dios cerca de ti y quieres transmitir la buena noticia a los demás. Para mí, el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Hechos 9, versículos 1 al 31. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que se asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 9, en sus versículos 1 al 31, nos habla acerca de un lugar espacioso para la iglesia. ¿Conoces a alguien que esté muy opuesto a los cristianos y a la fe cristiana? Saulo era así, John Newton era así, y yo era así. Leer la narración de la conversión de Saulo nos da la esperanza de saber que Dios puede cambiar incluso a la persona más inimaginable. En este pasaje vemos un doble rescate. La iglesia es rescatada de la oscuridad que trajeron los ataques de Saulo. Y a la vez, Saulo es rescatado de su propia oscuridad interior. El poder transformador de Dios cambió a Saulo de perseguidor de la iglesia hasta ser uno de sus mayores abogados. Saulo tenía un trasfondo privilegiado, era ciudadano romano de Tarso, un intelectual de alta educación, un jurista cualificado y un hombre profundamente religioso de una creencia fuerte en Dios. Sin embargo, Saulo vivía en la oscuridad de un camino que llevaba a la destrucción. Estaba de cacería. En un intento de arrestar a los cristianos y encarcelarlos, tenía una reputación terrible entre los cristianos por todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén. Y el hecho de haber provocado todo tipo de calamidades para los seguidores de Jesús. Una luz que venía del cielo brilló de repente alrededor de Saulo.
En el camino a Damasco, Jesús se le apareció diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo podía Saulo estar persiguiendo a Jesús si nunca lo había conocido? Tuvo que darse cuenta en aquel mismo instante de que la iglesia es Jesús, es su cuerpo. Al perseguir a los cristianos estaba persiguiendo a Jesús en realidad. Más tarde desarrollaría la comprensión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ver 1 Corintios 12 al 14. La ceguera física de Saulo simbolizó la oscuridad espiritual en la que estaba su vida en aquel punto. Cuando Ananías impuso las manos sobre él, recobró la vista y fue lleno del Espíritu. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Fue rescatado tanto de su oscuridad física como de la espiritual. Jesús no se limitó solamente a rescatarlo de la oscuridad, sino que también lo nombró como su instrumento escogido, diciéndole a Ananías: ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Pero Dios no prometió a Pablo una vida fácil. Junto con el gran privilegio recibido llegaría el sufrimiento. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Pablo empezó a predicar inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios. Cobraba cada vez más fuerza, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Como jurista que era, expuso las pruebas para demostrar que de hecho algo había ocurrido en la historia. Jesús había sido crucificado, resucitado de los muertos y es el Cristo. La iglesia también fue rescatada por medio del rescate de Pablo. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Dios llevó a la iglesia a un lugar espacioso donde disfrutó de un tiempo de paz y de bendición. Leamos 2 Samuel 22. Cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la represión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas
y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí. Como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Segunda de Samuel 23, versículos 1 al 7. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Segunda de Samuel 22 y segunda de Samuel 23, versículos 1 al 7, nos hablan de un lugar espacioso para siempre. Al acercarse al final de su vida, David alaba al Señor por haberlo rescatado una y otra vez de sus enemigos, de la muerte y de la destrucción. Capítulo 22, cántico que también se encuentra en el Salmo 18. Dios es su libertador. Segunda de Samuel 22, 2. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En muchas ocasiones clamó al Señor y Él escuchó su voz. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Cuando Dios te rescata, no quiere que te quedes donde estás. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia. Quiere que lleves una vida sin culpa y que te mantengas apartado del pecado. Quiere que seas fiel, puro y humilde. Con la ayuda de Dios lanzaré contra un ejército contigo. Dios mío, podré asaltar murallas. Dios te arma con la fuerza y te capacita para estar en lo alto. Ensancha el espacio bajo tus pies para que tus tobillos no se doblen. Sea lo que sea por lo que estés pasando, un jefe difícil, un matrimonio difícil, educar a un hijo difícil, Dios te da la fuerza para perseverar. David, en el ocaso de sus ideas, recapituló su experiencia de Dios y de vida. Dios lo rescató y lo ungió. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Dios lo había rescatado y salvado, pero aún faltaba más por venir. Ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. El plan de rescate de salvación de Dios será completado un día. En aquel día el rescate será completo y disfrutarás de un lugar espacioso para siempre. Segunda de Samuel 22:33. Es el quien me arma de valor y endereza mi camino.
Personalmente esto me da mucho ánimo, pues parece que yo siempre estoy complicando las cosas. Señor, gracias porque nos has rescatado por medio de la cruz y resurrección de Jesús. Gracias porque en aquel día el rescate se completará cuando Jesús vuelva y todos vayamos a aquel amplio espacio con Él para siempre. Que Dios te bendiga.